vamos a pasar a continuación al siguiente proyecto. Este es el proyecto Electromagnetismo y Resonancia para Salvar Vidas, del Colegio San José de Calasanz de Valencia. Este ha sido el premio de Física Bachillerato. Con el alumnado, los alumnos son Alfredo Martínez, Cristian Antero y Elivia Montesinos, que hoy no ha podido venir, y con el profesor tutor Antonio Moya. Bien, pues tenéis también 5 minutos para explicar el proyecto y a continuación os recordamos que, por favor, escribid solamente preguntas de interés para el proyecto y las que vosotros queráis. Nosotros las recopilaremos y a continuación se las pasaremos a ellos para que las contesten. Bueno, lo primero pues sería explicar que vamos a hablar sobre la resonancia magnética nuclear, ¿vale? Y el objetivo que tuvimos con este proyecto era ser capaces de entender cuando una persona se hace una resonancia, qué hay detrás de eso, de ese concepto, y si es algo tan extraño o podemos verlo en el día a día, y eso, si es algo más normal o si realmente es una explicación muy extraña. Entonces, para poder visualizarlo de forma más cotidiana, podríamos poner el ejemplo de una persona que empuja a otra que se está columpiando. Entonces, la resonancia necesita dos factores esenciales, que son un sistema físico que está oscilando, por ejemplo, una persona que se está columpiando, y otra que ejerza una perturbación, una fuerza, por ejemplo, empujar a la persona que se está columpiando. Entonces, cuando tú estás empujando a alguien, tienes que hacerlo de forma sincronizada si quieres que el movimiento que describa esa persona sea más grande, ¿vale? Entonces, en el momento en el que consigues sincronizar tanto el movimiento de la persona que se columpia como de tus empujones, es cuando consigues la mayor aceleración del movimiento. Y esto tiene unos fundamentos matemáticos que hemos representado con estas fórmulas. Entonces, ya dejando el ejemplo del columpio, vamos a verlo con otros ejemplos que tenemos aquí para ver más claro esto de la resonancia. Hemos traído aquí unas copas que cada una representa un sistema distinto, porque cada una tiene una cantidad de agua diferente, y entonces si le ejercemos una perturbación, Micrófono. cada una, al ser un sistema distinto, pues emite un sonido distinto y vibra de una manera distinta. Lo mismo pasa con esta canica de aquí. Espera. Se puede apreciar ligeramente como la canica va rotando poco a poco, y es que como le estoy ejerciendo una perturbación, estoy rompiendo ese equilibrio que tiene y está empezando a rotar, está empezando a oscilar, podríamos decirlo. Y ahora pasamos a otro ejemplo, que sería mediante un campo magnético. Muy resumidamente podríamos decir que con este aparato generamos una corriente y que generará un campo electromagnético, que generará un campo magnético. Entonces, si hallamos la frecuencia natural a la que oscila de manera natural este imán, no le da el voltaje, vemos como el campo magnético está realizando empujones y pues el sistema está oscilando. Y si nos acercáramos más a esa cifra exacta de la frecuencia natural, pues podrían pasar pues cosas como, por ejemplo, la botella de aquí se rompa, porque el movimiento alcanza una aceleración muy grande y una amplitud también muy grande. Entonces, es algo que puede ser peligroso también probarlo. Bueno, todos estos fenómenos que ha descrito mi compañero pueden ser vistos en esta serie de fórmulas, en la cual tenemos la amplitud, la cual, como vemos en dicha parte, al igualar las dos frecuencias, la parte de abajo de la fracción tiende a cero, por lo que el valor de la amplitud acaba alcanzando el infinito. Y si tenemos un medio cuya amplitud va a ser infinito, pues acaba rompiéndose, como el caso de la copa. Si tuviésemos un medio elástico, no se rompería, sino que empezaría a ser más grande, más grande y más grande. Otro ejemplo simple para comprender el fenómeno de resonancia es, por ejemplo, de un péndulo,
con distintas longitudes, ya que si observamos y ponemos a oscilar uno de estos péndulos, con el paso del tiempo observaremos que aquel que se ve más repercutido por dicho movimiento es aquel que tiene la misma longitud. Esto se da debido a que las ondas que transmite este oscilador a través de la regla afectan de mayor forma a aquel que tiene su misma longitud, como podemos ver en la fórmula que aquí hemos colocado del péndulo. Dicho fenómeno lo podemos observar tanto en la radio, por ejemplo, en la que tienes que sintonizar tu emisora con aquella que deseas escuchar. Una experiencia que hemos que hemos conseguido encontrar, que también explica de una forma más cercana a la medicina todo este fenómeno de la resonancia, es empleando una brújula y un imán. En esta experiencia está conformado por dos campos magnéticos. Uno externo, intenso, el cual lo único que hace es orientar a la brújula en una misma dirección todo el rato, y otro variable con el tiempo de forma periódica según una función sinusoidal que describe el generador de ondas electromagnéticas. Entonces, una vez alcanzamos la frecuencia de resonancia de la brújula, vemos que ésta comienza a oscilar de forma periódica y siempre con el mismo patrón. Su análogo, por así decirlo, en la medicina sería de esta brújula serían los átomos de nuestro cuerpo, que cada uno de ellos presenta un número cuántico magnético, también conocido como spin, y que al hacer que todos a la vez oscilen de esta forma, mediante un aparato que es un solenoide podemos registrar la variación del campo magnético de nuestro cuerpo, viendo el número de átomos que existen en un tejido y así pudiendo diferenciar si es hueso, cartílago, músculo y muchas otras cosas más. Aparte, la resonancia magnética nuclear ha servido como un sustituto a los rayos X, que es un tratamiento muy invasivo que consiste en que el cuerpo absorba parte de la radiación y mediante él se pueden realizar muchas más experiencias y observar el cuerpo humano con mucha más facilidad. También ha sido muy decisivo a la hora de investigar el cerebro humano y la actividad cerebral, debido a que puedes seleccionar el tipo de átomo que quieres observar, si es de hidrógeno, oxígeno. Si quieres medir la actividad cerebral, puedes emplear oxígeno, y para ver el tipo de tejido, hidrógeno, ya que el agua es un componente muy importante en todo nuestro cuerpo y dependiendo si es hueso o músculo, tiene una cantidad u otra. Pues nada, yo daros mi enhorabuena, que me ha impresionado mucho todo el proyecto que habéis planteado. Me llama mucho la atención que está muy bien pensado porque vais de lo más general, primero explicando lo que es el concepto de resonancia, luego lo ilustráis con los ejemplos, con los experimentos y después incluso dais a conocer la aplicación práctica, o sea, una aplicación médica que a día de hoy pues, es importantísima. Y además aclaráis perfectamente la diferencia entre lo que es hacer una resonancia y otro tipo de procedimientos que se han utilizado y se utilizan en medicina que emplean radiación. Y claro, no, ahí hay una diferencia, no es lo mismo, es mucho menos peligrosa. Y bueno, pues preguntarle al jurado también si quiere intervenir, si ha tenido en cuenta precisamente para su valoración que hayan dado esta aplicación práctica, que la hayan dado a conocer gracias al fenómeno. Miguel, por ejemplo, si quieres empezar. Yo desde la primera vez que leí la ficha del proyecto, me quedé maravillado con esa idea de poder trasladar un concepto fundamental como es la resonancia, hasta una aplicación práctica tan interesante como la que han mostrado con este ejemplo. Yo peleo muchas veces con mis estudiantes para que entiendan que la idea de los conceptos generales, como el de resonancia, que uno lo puede observar en sistemas mecánicos, como el péndulo, en sistemas electromagnéticos, en sistemas de resonancia magnética nuclear. Al final, el concepto siempre es el mismo, y si uno lo consigue explicar y comprender, pues tiene mucho adelantado para poder pensar en aplicaciones prácticas, que al final es el objetivo final, ¿no?, de la ciencia, poder resolver problemas. Os pregunto yo, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? O sea, ¿os interesasteis primero por el estudio de las resonancias en general o fue una inquietud acerca de la resonancia magnética nuclear que vemos como una aplicación muy interesante y muy productiva en medicina? Yo he de decir que justo hace un mes o así me hice una resonancia, pero
no lo voy a negar, fue más casualidad que otra cosa, pero sí es verdad que hace unos meses me hice una resonancia y bueno, pues al escuchar que vamos a realizar el proyecto en base a este tema, desde luego que, no sé, tenía ganas porque quería entender qué había pasado, ¿no? Y qué había detrás de todo eso. Entonces yo diría que fue más casualidad, podríamos decir que fue a posteriori la elección del tema, bueno, anterior a la elección del tema y eso, creo que fue más, simplemente vimos el tema y nos gustó mucho y tenemos interés en ello. Bueno, parece que tenemos aquí dos preguntas. Nicolás, ¿quieres formular la primera? Sí. El alumnado de primero de eso de una clase ámbito científico preguntan si las copas llenas de otro tipo de líquidos sonarían diferentes. Bueno, hasta donde sabemos nosotros, lo que interviene en el fenómeno de resonancia y en el sonido que emite la copa es la masa que ésta tiene y, por tanto, la oposición que hace a la resonancia, por lo que el sonido, en principio, debería cambiar. De acuerdo. Y por parte del IES La Melva, el alumnado de ámbito científico también nos pregunta cuánto tiempo habéis invertido al desarrollar este proyecto. Bueno, donde más tiempo invertimos fue en estas dos experiencias, que son las más complejas, y las otras las pusimos como para comprender fenómenos más simples, para ir observando cómo se comporta el fenómeno de resonancia en otros casos, para que así la gente pueda ver que no es solo aplicable a cosas tan complejas como una máquina que solo vemos en el hospital. Una pregunta que me ha surgido ahora cuando os he escuchado. Comentabais que en el cuerpo humano uno podría diferenciar átomos de hidrógeno, de oxígenos, en función de su momento magnético. ¿Eso en vuestro experimento se podría simular de alguna forma para explicar esa diferencia entre distintos átomos? ¿Habéis pensado en esa posibilidad? Bueno, en nuestra experiencia se puede diferenciar cómo explorar distintas capas del cuerpo humano, pero no habíamos pensado en el caso de distintos átomos, porque si acercamos y alejamos el campo magnético externo intenso, podemos observar cómo la brújula deja de vibrar tan intensamente, debido a que ahora la brújula que estaría en resonancia estaría más desplazada hacia la derecha. Pues otra pregunta. ¿Es realmente aplicable la resonancia magnética a todo tipo de tejidos? Esa es la principal ventaja sobre, por ejemplo, la ecografía, que también es un método no invasivo para el cuerpo humano. Si sabéis, bueno, no sé si habéis entendido la pregunta. La ecografía hasta donde se aplica a tejidos blandos, ¿no? Como el vientre materno, y en cambio la resonancia se puede aplicar a mucha más variedad de tejidos. Los huesos y sobre todo para explorar la complejidad del cerebro humano, como hemos dicho antes, y sirve también para grabar vídeos de forma continua, captar muchas imágenes de forma simultánea, por lo que puedes ver cómo cambia un sistema orgánico a lo largo del tiempo. Interesante. Vamos a pasarle también una intervención a Elena, que seguro que tiene alguna pregunta interesante, sobre todo relacionada con la comunicación. Sí, bueno, y me estaba preguntando también, relacionada con la comunicación y con toda la construcción del discurso y cómo habéis ideado el experimento. Quería saber si habéis tenido en cuenta factores históricos. ¿Habéis investigado un poquito históricamente cómo surge el concepto o este tipo de cosas? Esto ya es curiosidad mía. Sinceramente no, pero... No, os lo digo como un consejo para proyectos futuros, que puede ser muy útil meter un poquito de contexto histórico y tratar de comprender cómo se generan los conceptos, cómo se van descubriendo, experimentos que los confirman y demás. Esto es un consejo que os doy a vosotros. Bueno, la idea del péndulo surgió a partir del concepto de sincronización espontánea, que escuchamos una historia sobre un hombre que quería quería conseguir que los barcos pudiesen saber en todo momento dónde se ubicaban, y para ello requerían de 2 relojes colocados en el barco. Y él comenzó a observar que los 2 péndulos, porque eran relojes de péndulo, estos 2 péndulos, al estar en el barco, con el paso del tiempo se sincronizaban. Y de ahí sacamos la idea del péndulo, que comenzaba a hacer estirar el resto de... Sí. Sí, estupendo. Es que este tipo de historias hacen conectar más, ¿no? Con los descubrimientos, con los experimentos.
Y vosotros para la producción del vídeo, ¿quién lo ha hecho el vídeo? Yo es que lo vi y me gustó mucho, está muy bien hecho. Bueno, lo hice yo, pero lo grabamos todos en el colegio, hicimos un montón de tomas y bueno, pues yo simplemente me encargué de añadir los efectos, bueno, aparecemos todos en el vídeo y bueno, se intenta explicar de la mejor forma posible, de manera más sencilla y que llegue a todos. Sí, sí, es que está muy bien, es como decía antes, es como un zoom inverso, vais desde el concepto general y luego vais atinando, está muy bien, lo digo porque yo hago vídeo de YouTube y en estas cosas me fijo, así que os felicito también por la parte comunicativa. Muchas gracias. Muy bien, tenemos aquí una pregunta. Una pregunta más del IES Gabriel Ciscar, de Oliva, de cuarto de ESO. Les gustaría saber específicamente si se han invertido muchas horas fuera de clase, el esfuerzo fuera de las aulas. Bueno, la edición de vídeo, claro, porque la edición de vídeo la hice fuera de clase, pero sí, se invirtieron horas fuera de clase. No recuerdo exactamente cuántas sesiones estuvimos preparando el proyecto, pero podríamos decir que habremos invertido fácilmente más de 10 horas o así, no sé. El problema de segundo de bachiller es que está tan cargado como tiene que estar segundo de bachiller, ¿no? Entonces es un esfuerzo. Yo lo lancé en clase la idea, por si ellos enseguida vinieron porque son alumnos, y Olivia igualmente, ¿no? Muy interesados por estos temas y les dije, bueno, pero ya sabéis que tenéis que hacerlo en horas extras vuestras. Y así ha sido, ¿no? Y bueno, yo creo que con mucha ilusión.